Muy buenos días. Hoy celebramos la fiesta de varios santos: San Denis o Dionisio de París y compañeros mártires, de San Juan Leonardi, fundador de los clérigos regulares de la Madre de Dios, y también de San John Henry Newman, a quien le doy hoy la preeminencia. Él es un brillante profesor de Oxford, en Inglaterra, del siglo XIX, y un gigante moral y literario de su época. John Henry Newman llegó a ser el converso al catolicismo más conocido de Inglaterra. Bueno, entonces hoy celebramos justamente su fiesta. Como píldora, el lema que él tenía: guíame, luz amable. Esta frase es la oración de este santo. Esa luz que es Dios mismo lo iluminó, lo guió y lo santificó. Las grandes obras llevan su tiempo, escribió John Henry Newman, que a los 30 años era ya uno de los predicadores más estimados de la Iglesia de Inglaterra, o sea, de la Iglesia anglicana. También las obras de Dios se realizan a menudo tras una larga y oculta preparación. Este fue el viaje, como luego lo llamaría Newman, que condujo a este profesor de Oxford, un gigante moral y literario de su tiempo, a la Iglesia católica. Nacido en Londres en 1801, en el seno de una familia de clase media, John Henry Newman tuvo su primera experiencia real de Dios a los 15 años. Se convirtió al cristianismo y comenzó sus estudios universitarios en Oxford. Era un estudiante más que capaz y podría haber tomado muchos caminos hacia el éxito mundano, pero en lugar de ello optó por el sacerdocio en la Iglesia anglicana. Newman decidió incluso permanecer célibe, algo inusual en un clérigo anglicano. Se convirtió en un pastor muy querido, al tiempo que daba clases y era tutor en el Oriel College de Oxford. En Oriel, Newman comenzó a estudiar a los padres de la Iglesia, que son esas grandes figuras de la Iglesia de los primeros siglos que articularon los fundamentos de la fe cristiana. Algo se agitó en su interior. Los padres tenían una visión de la Iglesia viva en su fe, unificada y en crecimiento. Algunas partes de sus enseñanzas, escribió Newman, llegaron como música a su oído interior. La semilla de una misión había sido plantada. En un viaje por el sur de Europa en 1833, Newman cayó gravemente enfermo en Sicilia y casi murió. En medio de una crisis de la enfermedad dijo a su sirviente: no moriré, tengo un trabajo que hacer en Inglaterra. Cuando se recuperó, regresó a su país. El viaje exterior había concluido, pero el viaje interior, duro y ardiente, se intensificó. Newman quiso vivir en esa iglesia que describían los padres de los primeros tiempos, inmediatos sucesores de los apóstoles. Así que junto a sus amigos, era un hombre de profundas amistades, se embarcó en lo que llegaría a conocerse como el movimiento de Oxford. Dicho movimiento fue un intento de renovar la Iglesia de Inglaterra desde dentro, recuperando elementos de la liturgia, la mentalidad y el celo de la antigua Iglesia. Dio frutos entre sus compatriotas. Sin embargo, el propio Newman seguía inquieto mientras leía y ponderaba lo que los padres habían escrito. Esta inquietud se reflejó en sus obras, que atrajeron la atención de las autoridades de Oxford por ser poco protestantes. No olvidemos que la Iglesia anglicana es una iglesia del grupo de las iglesias protestantes. Así entonces, Newman dejó la universidad. En 1842 se retiró al pueblo de Littlemore, orando y luchando con sus prejuicios contra la Iglesia católica. ¿Por qué enseña cosas que parece no estar presente en la Iglesia primitiva? Razonaba, pero no de modo abstracto, porque quería que cualquier cambio en sus opiniones estuvieran basados en algo más fuerte que la razón abstracta.
Es el ser concreto quien razona, y todo el hombre se mueve, lo cual lleva tiempo. Durante 3 años se dedicó a la oración y al estudio. En 1845 publicó el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, que se convertiría en un clásico cristiano. En esta obra muestra cómo la Iglesia desarrolla su comprensión y articulación del dogma a lo largo del tiempo. El dogma cambia para permanecer el mismo, ya que lo que los cristianos creen sobre el Dios Trino, Jesucristo y la Iglesia es algo vivo que le da fuerza, que le da vida. Y así ese dogma sigue creciendo. Ese mismo año, John Henry Newman, el brillante profesor y renombrado predicador, pidió a un pobre misionero italiano que escuchase su confesión y así entró a la Iglesia Católica. También él estaba vivo y para permanecer fiel a su conciencia, cambió. Los amigos se alejaron de él, acusándolo de traición. Tuvo que abandonar su amada Oxford definitivamente. Escribió como salir al mar abierto. 2 años después, en Roma, Newman fue ordenado sacerdote católico, entró en el oratorio de San Felipe Neri y 1 año después llevó la reforma de vida sacerdotal de esta sociedad a Inglaterra. De 1854 a 1858 trabajó en Dublín para responder a la petición de los obispos irlandeses de que iniciase una universidad allí. A su regreso a Inglaterra, se dedicó a su servicio sacerdotal atendiendo a los migrantes pobres y a los obreros de las fábricas que acudían al oratorio para participar en el culto. En 1862, respondiendo a un ataque público que cuestionaba su conversión, Newman publicó una autobiografía que sigue siendo una obra maestra en la lengua inglesa, Apologia pro vita sua, una defensa de mi vida. Entendió que solo podía responder a algunas acusaciones con el testimonio de su vida, un argumento encarnado. En 1879, este converso de tan obvia integridad atrajo la mirada del Papa León XIII, que nombró a Newman cardenal y le concedió su petición de no ser consagrado obispo. Con el corazón habla al corazón. Fue el lema escogido por el cardenal Newman. El cristianismo llegó a él de una forma personal a los 15 años cuando Dios habló a su corazón y algo de este carácter personal marcó su predicación, sus amistades más profundas y su pensamiento durante toda su vida. Las grandes obras llevan tiempo y en 1890 Dios terminó de modelar a su siervo. Guíame, luz amable, había rezado el joven Newman. Dios lo guió hacia fuera de los lugares, ideas y relaciones en los que se había sentido cómodo hasta que, según las palabras grabadas en su tumba, John Henry Newman salió de las sombras y de las imágenes hacia la verdad. El Papa Francisco lo canonizó en el año 2019. Encomendemos a este gran santo Henry Newman el sínodo que en estos momentos se está realizando en Roma, para que también esa luz que iluminó a John Henry Newman ilumine a todos los que están participando en esta primera sección del sínodo sobre la sinodalidad de la Iglesia. Y ustedes también oren por esta intención. Feliz día para todos.